Bienvenidos a un programa más de Primer Plano. En esta ocasión estamos grabando nuestro programa con anterioridad. Así que si lo ve usted un poco desfasado, no es que no nos demos cuenta de la realidad, sino que tuvimos que hacerlo en otro momento por las condiciones, entre otras, de que la visita del Papa impone a los medios de difusión. Y hablando sobre este tema, queremos empezar por subrayar lo peculiar de las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica en el caso mexicano. Hoy, incluso en ese siglo XXI, es posible que en algunos países latinoamericanos haya un Te Deum en donde estén presentes en la Iglesia el presidente, los ministros del gobierno, el ejército, etcétera. En México eso no es lo normal. Y mire usted que empezamos con una identificación completa entre Iglesia y Estado como herencia de la colonia. Eso es en todo el imperio español en América. El propio Morelos, en sus Sentimientos de la Nación, señaló que no habría más que una sola religión aceptable una vez que se lograra la independencia, la religión católica. Y luego tuvimos las guerras de reforma, la separación dura, pero muy dura, entre el Estado y la Iglesia. Hay que recordar que el Vaticano no aceptó reconocer la independencia de México por mucho tiempo para no ofender al rey Fernando VII en España. Y eso ya hizo que las cosas empezaran a hacerse difíciles. Luego recordemos la Constitución de 1917, que fue tan excluyente de la Iglesia, tan dura con la Iglesia. La Guerra Cristera de 1926 a 1929 y la Segunda Cristiada que llegó hasta finales de los 30. En fin, es una relación en América Latina de las más difíciles. Vamos a ver qué significa esa historia ahora que viene el Papa. Eso es lo que propongo para esa entrada. Para dar continuidad al tema que planteas, quisiera recordarle al auditorio que después de la Revolución, después de las guerras cristeras, se va generando un entendimiento muy peculiar, muy mexicano, informal. Era un entendimiento entre la Iglesia y el Estado priista, por el cual había ciertas limitaciones, pero se les toleraban ciertas libertades para reconocer que eran un poder de hecho con el cual tenían que dialogar. Y como el resto de las fuerzas organizadas de México, la Iglesia, la jerarquía católica estuvo muy cerca del poder priista. De hecho, había una relación de simbiosis en un buen número de estados en los cuales había el anticlericalismo, los comecuras, por supuesto, pero también un entendimiento en el cual el señor obispo siempre era un invitado frecuente a las corredores del poder de las diferentes entidades. Pero viene la autonomía para poner una fecha cuando Carlos Salinas de Gortari impulsa la reforma a la Constitución para abrir el espacio a la Iglesia para que tome un lugar mucho más preponderante del que tuvo. Y creo que ese quiebre va a explicar el momento actual, porque la Iglesia ha ido ganando en presencia, la Iglesia Católica, la jerarquía, y ahora se enfrenta con la visita del Papa el dilema de cómo se va a relacionar con el Estado mexicano ante la terrible asonada de violencia y de corrupción sobre las cuales se ha pronunciado el Papa, pero que abordaremos en el segundo bloque, por tanto no me meto en eso. Simplemente Carlos Salinas es crucial en ese cambio. Yo creo que sí, ciertamente la historia es tormentosa y muchas de las cosas que hoy tenemos son productos de esa historia que no todos los países de América Latina, todos los países de Europa tienen, y esa particularidad creo que define muchas cosas. Al mismo tiempo veo que en los últimos años, esta creo que es la 7ª visita papal, las cosas van, digamos, normalizándose. Ha habido bastante menos polémica en esta visita papal que, por supuesto, en las primeras,
cuando vino que Fox, bueno, todo este debate que hubo sobre si debía uno saludarlo, recibirlo en dónde. Ahora he visto una reducción brutal de la polémica, ciertamente el PRI es experto en esto. Cuando los demás lo hacen, entonces resulta que Juárez está presente en todas partes y que el Estado laico corría peligro con los panistas. Ellos han hecho fiestas con obispos, ¿no? Varios gobernadores priistas lo han hecho, o son, ¿cómo le llaman?, católicos de closet, y entonces ahí ya no hay ningún problema con el Estado laico. Pero en términos generales que veo una normalización, y siento que en términos generales el Estado mexicano y la Iglesia han dejado de verse como una amenaza uno para el otro, ¿no? Hay una especie de convivencia, y en muchos sentidos, pues tanto la Iglesia mexicana como el Estado viven una serie de situaciones a las cuales no tienen una respuesta cabal. O sea, el Papa está en México y el debate sobre el país pues, está abierto. Pero hay forma, les pregunto yo y le pregunto también a nuestro auditorio, que los obispos de este país eludan que en la crisis de violencia que hemos tenido, ellos han permanecido silentes, o sea, como si estuvieran de vacaciones o los hubieran recluido en Roma durante 20 años, o la grave crisis de corrupción que tenemos, o la gravísima crisis de desigualdad y estos enriquecimientos sospechosos que hemos tenido en los últimos años. A la Iglesia eso no le ha parecido motivo de reflexión. Y no hablo de una reflexión así erudita, de grandes ensayos, como el que este Papa hizo, por ejemplo, sobre el tema de la contaminación y el cambio climático. No una elaboración así, no, un compromiso mucho más claro con la realidad del país. Creo que este Papa está en México tratando de explicar no solamente por qué Chiapas está como está, sino también por qué el 20 y tantos % de los chiapanecos ha cambiado de religión. Entonces, se han dejado de ver como los enemigos históricos que eran para hoy encontrarse como dos actores que enfrentan una problemática muy particular en nuestro país. Pero hay cierta ambigüedad, me parece a mí, en lo que uno espera o esperaría como, digamos, desde el Estado laico, desde la visión laica de la política, de la Iglesia, porque estas confrontaciones se dieron a partir de que la Iglesia era Iglesia-Estado en toda América Latina, a diferencia de Norteamérica, donde no era como tal, estaban obligados a la convivencia y a la tolerancia las diferentes colonias. Pero aquí claramente era la Iglesia Católica, la única como Estado, por lo tanto con un nivel de participación política enorme. En esa misma historia de confrontación vemos cómo la Iglesia estaba metida en todo, en la rebelión de los polcos, en la llegada de Maximiliano. Estaba metida generalmente del lado conservador, por supuesto, pero estaba metida hasta el tuétano. Y precisamente la ruptura con el Estado es, oigan, ustedes dedíquense a lo suyo, esa es un poco la visión de la laicidad, dedíquense a lo espiritual y no se metan en la política. Sin embargo, la Iglesia, no solo en México, sino como institución, ha sido una institución política incluso antes que religiosa, o utilizando la religión para meterse en la política a fondo. Y eso ha permanecido, pero la ambigüedad a la que me refiero es que todo el mundo quiere aprovechar, en un país católico, todavía mayoritariamente católico, entonces unos que le pegue al gobierno y otros no, que más o menos apoye al gobierno o que no sea tan duro, que reciba a los padres de 43, que reciba o que no lo haga. Es decir, de todas maneras, tiene una implicación política lo que diga el Papa en los países en donde visita, lo que diga o no diga, y todo el mundo está tratando de sacarle la raja política, precisamente reconociendo el carácter eminentemente político, mejor dicho, de la Iglesia. Para recordar dos momentos cruciales en esta historia, de búsqueda de la Iglesia, de la jerarquía católica, de su lugar en la vida política. En Chihuahua, en el 85, la Iglesia de Chihuahua se lanza contra el fraude electoral. Incluso hacen una huelga de misas. Bueno, anuncian, dan marcha atrás por la presión del gobierno y del Vaticano, pero cambia totalmente su fe en las elecciones limpias y confiables cuando viene los 88, el fraude electoral que comete Carlos Salinas de Gortari. Ahí lo apoyan. Y como parte de ese apoyo viene la decisión de Salinas. A mí me pareció positiva, lo aclaro, y me sigue pareciendo, de reconocerles el carácter jurídico y de abrir un registro para incorporar a todas las religiones. Creo que es un acto de normalización, pero en todo caso hay ahí una
un forcejeo y una oscilación entre la confrontación y el entendimiento de dos fuerzas extraordinariamente poderosas. Cuando don Porfirio, que es la primera vez que, Porfirio Díaz, que el Estado-nación mexicano realmente aparece como tal, antes todavía no estaba formado, una vez que aparece, tiene una relación discreta, positiva con la Iglesia, y eso le ocasiona, entre otras cosas, el surgimiento del Partido Liberal, que va a ser la semilla del antiporfirismo, porque los liberales dicen, no, aquí está traicionando la Constitución del 17, es cuando... 57. Del 57, es cuando se abre, al menos teóricamente, la división entre los liberales radicales y don Porfirio. Quizá lo de Salinas es también otro momento igual, es aceptar lo que Porfirio Díaz hizo, es cuando ya se termina la revolución. La revolución es el grito de Guadalajara, por ejemplo, de Calles, donde dice, vamos por rescatar la mente de los niños, de los jóvenes, vamos a arrancársela a la Iglesia que la ha tenido ya por casi 5 siglos, vamos a modernizarlos. Y Salinas es el cierre de ese ciclo. Ya no hay revolución, ya no hay nada, ya entramos a otra etapa en donde los dos poderes se apoyan. Así como la Iglesia apoyó a don Porfirio, aquí la Iglesia Católica apoya a Salinas, apoya al PRI, apoya el no cambio, el statu quo. Son esos momentos en que se necesitan mutuamente. Pero que se ha, digamos, tendido a serenar el debate en el país. No sé si esto es bueno o malo, o porque ya, digamos, la disputa entre Estado e Iglesia no es muy relevante, pero si le echa uno un vistazo al arco político parlamentario de este país, López Obrador fue a Roma. Invitó al Papa, dice uno, esa es la, digamos, la izquierda más marcada en nuestro espectro político. Silvano Aureoles, gobernador perredista de Michoacán, bueno, hizo una fiesta, compró espectaculares por todos lados, o sea, más feliz de la idea del Papa imposible. Los panistas, pues naturalmente contentos con eso. Los gobernadores priistas y del Verde, bueno, recibían al Papa casi han recibido al Papa con este entusiasmo enorme. O sea, no veo ningún grupo político en todo el espectro que en algún momento se diga, oiga, es conveniente, o qué implicaciones tiene, más que sea conveniente o no, que el Papa venga aquí. Leí un artículo de Dolores Padierna, distinguidísima senadora perredista, diciendo, ojalá que el gobierno escuche al Papa que viene a decirnos todas las carencias, o Zambrano diciendo, espero que no se le oculte al Papa la tragedia de este país. Dirán, el Papa sabe perfectamente dónde está parado, qué tenía que decir y qué no. Pero no veo en el debate político, como sí lo veía en otros momentos de la historia de este país, grupos que digan, oiga, y el Papa viene, desde el ceremonial se discutía, ahora no se ha dicho ni pío. Sobre todo que ahora además el Papa va a ir a Palacio Nacional, que es la primera vez de las visitas del Papa, sí. Cuando además algunos expertos en estas cuestiones dicen, es que no viene como visita de Estado y por lo tanto no tendría que ir, viene como jefe en una misión pastoral más que política, por lo tanto no tendría que ir al Palacio Nacional, salvo que viniera como jefe de Estado en todo caso, Vienen las dos, pero ¿no? de todas maneras de un Estado laico. Eso nos lo dejó ver Roberto Blancarte, ¿verdad? Que el Estado mexicano ahora se le pasó la mano en su recepción, pero en fin, se nos acaba este tema, pero espérenos que vamos a seguir con el inevitable asunto del Papa y la Iglesia en México. Antes de la llegada del Papa, y les recuerdo que lo grabamos antes de que arribara a México por razones de producción, se discutía mucho el tono de lo que iba a decir el Papa, si hablaría claro o no. Y yo confieso que me llamaba la atención porque el Papa y la jerarquía católica no ha dejado de hablar claro en los últimos tiempos sobre el tema de la corrupción y la violencia. Y doy dos ejemplos para demostrar cómo se está transformando la pasividad de la jerarquía hacia un mayor activismo. Desde la Fe es un periódico semanal creado por el cardenal Norberto Rivera. Se publica cada domingo, 655,000 ejemplares en Organización Editorial Mexicana, más en todas las parroquias.
Y el editorial del 31 de enero de este año es uno de los más violentos que he visto criticando al gobierno de Enrique Peña Nieto, porque termina, para que se den una idea, diciendo: la misión no está cumplida, para recordar, para contradecir al presidente, y se lanzan a decir que hay corrupción, hay violencia, que el Estado mexicano no está funcionando, es decir, clarísimo. Días después el Papa Francisco da una entrevista a Notimex CNN también, en la cual se lanza también muy claro, decir: la Virgen de Guadalupe, se refiere a la Virgen, no lo dice así, pero la Virgen de Guadalupe, nuestra querida Virgen, no está de acuerdo ni con la corrupción ni con la violencia. Es decir, no hay ninguna duda de que ya estaban lanzados a no solo a criticar lo que está pasando, sino a involucrarse por una razón muy sencilla. Ha cambiado su percepción sobre la realidad, porque el ser sacerdote es una de las profesiones más peligrosas en México. Casi 50 sacerdotes religiosos han muerto en los últimos años, contando desde la cardenal Posadas. Es decir, están muy lejos los tiempos del 93, cuando el nuncio apostólico fue con el presidente Salinas a pedirle que recibiera a uno de los Arellano Félix para dar su versión sobre el asesinato del cardenal Posadas. Carpizo dijo que de ninguna manera, pero también están lejos los tiempos en los cuales se justificaba que los narcotraficantes dieran limosnas a la iglesia, y hubo prelados muy prestigiados que lo defendían. La iglesia está cambiando porque, vamos, no puede evadirse, y en ese contexto llega el Papa Francisco con esa visión jesuita que sí importa, de acompañar, de dar testimonio de la fe junto a los más pobres y junto a las víctimas. Y pues yo espero, supongo, en el momento que vean este programa, ya habrá quedado claro hasta dónde habló con claridad o reforzó la claridad que ya está mostrando la iglesia. Oye, Sergio, y dices, la iglesia ahora critica, y debió de haberlo hecho hace mucho tiempo. Por supuesto. Pero cuando el Papa perdona a los legionarios de Cristo, que son uno de los ejemplos más claros de corrupción, en todos los sentidos, en México, ¿no se contrapone un tanto a lo que estás tú señalando de una iglesia que dice: ya no podemos seguir tolerando esta corrupción y México sumergido en estas prácticas? No me explico, soy uno no sé si somos muchos o pocos, que no entendemos por qué se tomó esa decisión en el Vaticano. ¿Era necesario o hubiera sido mejor quedarse callado en relación a los legionarios de Cristo, una congregación dedicada a estar cerca de la gente que tiene el dinero en México, que tiene el poder, y que su fundador hizo cosas monstruosas? No es para menos el escándalo. Y sin embargo, este Papa decide que, bueno, vamos a darles una segunda oportunidad. No sé, supongo que es por equilibrio, no tengo la menor idea de por qué lo hizo, pero si en el bloque anterior sostenía la idea de que no ve una enorme confrontación entre el Estado y la Iglesia, bueno, ni enorme ni ningún tipo de confrontación, lo que sí veo, no sé si ustedes lo detectan, es un enorme debate al interior de la Iglesia. Me decía Óscar Aguilar, dice, la visita a México, que es un gran conocedor de estos temas, decía, la visita a México hay que verla como parte del papado, o sea, para el Papa Francisco el tema es la gran política a nivel mundial, y México es una etapa, o sea, no tiene solamente, o no se puede leer solamente en clave mexicana, aunque también se puede leer en clave mexicana. ¿Y cuáles son los elementos que yo veo? El Papa Francisco ha hablado de que quiere que sus obispos huelan a oveja, es decir, quiero que los pastores estén cerca de la gente. Y ciertamente buena parte de los príncipes de la iglesia en México a oveja no huelen, huelen más bien a vinos refinadísimos franceses u otras cosas. Segundo,
Es un papa que le ha entrado al debate con inteligencia. Hablaba de la encíclica esta sobre el cambio climático y tampoco ves que nuestros príncipes de la iglesia, que no huelen a oveja, tampoco son grandes amigos de bibliotecas. O sea, no ves reflexiones eruditas, sesudas, planteándose los grandes temas del país. Y la tercera es que no han tenido este fenómeno de acompañamiento y cercanía frente a los problemas más lacerantes, esto que él llama la cultura del descarte, ¿no? De la gente prescindible y todo lo demás. Sospecho, y como decía Sergio, veremos el tono de los primeros discursos, que una buena parte de este viaje es, digamos, arreglar los asuntos que la Iglesia mexicana tiene con este nuevo papado. Porque es un papado que claramente ha dicho, a ver, la curia no puede seguir gobernando como hasta ahora, pero lo que ocurría en Roma, o lo que ocurre en Roma, tiene que ocurrir también en México. Es decir, va lento el asunto como en otras épocas, pero claramente creo que a partir de ahora vamos a tener un gran terremoto en una iglesia que, como digo, ni ha estado muy cerca de la gente, ni se ha caracterizado por sus ideas, ni por acompañar al país en su gran debate nacional. Es que efectivamente, como señala Leonardo, ese es el otro ángulo de análisis. Uno es la relación Estado-Iglesia, como lo vimos en el primer bloque, pero está la parte de las confrontaciones al interior de la Iglesia. Son muchos grupos, son posiciones distintas. Hemos visto papas que vienen con posiciones conservadoras en bastantes temas. Benedicto XVI era muy conservador en muchísimos temas. Este es más progresista. Está todo, desde hace muchos años en América Latina, lo de la teología de la liberación, que es obviamente una posición de crítica social, de compromiso social, que se contrapone al conservadurismo de la jerarquía en general. Entonces, en la Iglesia también ocurren estas confrontaciones y es lo que hemos visto en estos días también con las diferentes posturas dentro de la Iglesia de si que venga el Papa a apoyar más las causas sociales, apoyar más la crítica a la situación social y política de México, o que venga a ser un poco más complaciente en lo de los legionarios de Cristo, por ejemplo. Ahí vemos también posiciones distintas y sin embargo hay en este tema de la pederastia una tónica que ha prevalecido, que es la de tapar, la de encubrir. El propio Juan XXIII, que era el Papa bueno y todo, dijo que cualquiera que denunciara asuntos de la pederastia o que los sacara a luz quedaría excomulgado, quedaría reprendido. Entonces, la política original de la Iglesia frente a ese fenómeno fue de callarse, encubrir. Ahorita un poco más abierto fue Francisco al principio al decir eso no es tolerable y sin embargo, a la hora que viene a la visita a México, resulta ser demasiado complaciente con los legionarios de Cristo. Entonces, como que rescata de todas maneras, Francisco, esa posición tibia, digámosle, respecto de un problema que ha estado ahí de fondo y que sigue vigente, porque parte de los reclamos en el uso político que todos los grupos le quieren dar a la llegada del Papa es lo de las víctimas de la pederastia que quieren hablar con él y todavía no se decide hasta ahora que los va a recibir o no. En principio no recibirlos, pero vamos a ver. Tienes toda la razón, pero la constelación católica es enormemente diversa. Y el Papa, en su papel de pastor, considera que su tarea es mantener unidas a los diversos y conducirlos en una cierta dirección, empujando algunos temas, porque tampoco tiene la capacidad de reformar todo lo que quisiera. No es un Papa absolutista en el sentido de control del poder. A lo que yo me refería era fundamentalmente a la manera como la Iglesia ha ido concientizándose y expresándose sobre el crimen organizado y la corrupción asociada. Y en eso es hasta los 90s que un papa acusa críticamente al crimen organizado en Italia. Es hasta el 95 cuando la Conferencia Episcopal Colombiana sale con un pronunciamiento, 2 años después de que muere Pablo Escobar Gaviria, la Conferencia Episcopal Colombiana saca un pronunciamiento muy fuerte. Pero a partir de ahí ha evolucionado. El Papa en marzo del año pasado, junio, perdón, fue a Calabria, que es, digamos, una fortaleza del crimen organizado. Es el equivalente a Tamaulipas o Guerrero o Michoacán, y excomulgó a los mafiosos. Dijo, ustedes están excomulgados, ustedes no son católicos.
¿Qué implicaciones tiene eso en la política? Bueno, es una institución nacional que en la medida que logre, y el reto es enorme porque si es cierto que van en esa dirección, tienen que unirse dentro de sí y luego tienen que dialogar con el Estado y con los otros actores para tener una política unificada. ¿Lo lograrán o no? Eso corresponde al futuro, pero a lo que me refería es en este desplazamiento, que es muy reciente, apenas en el 2011 fueron obispos de zonas de guerra de México a Colombia a empezar a aprender. Fue también Adalberto Sabiñón, un laico cercano a la iglesia. En fin, apenas estamos viendo la expresión y por eso la visita del Papa puede servir para observar cómo reaccionaron los diferentes actores, cómo se posicionaron frente al Estado, porque en el último de los casos quieren tener un entendimiento con el Estado sobre este tema. ¿Y qué hemos hecho ante temas, les dirá a los obispos, ante temas absolutamente terribles como la migración? Dirán, bueno, pues ahí anda Solalinde, y andan 4 más que como pueden atienden el asunto. Y te dice, oiga, México es un país que exporta personas, pero cada vez es más interpelado, y leí un artículo del New York Times hablando precisamente de cómo se ha incrementado el maltrato a los centroamericanos por las autoridades, pero también por las comunidades de base, que le dicen, ¿y tú que eres un centroamericano, qué vienes a hacer aquí? Pero bueno, regresando al tema de la iglesia, la gran pregunta será, ¿y qué hemos hecho por todos los desplazados? Sí, pues esfuerzos fragmentarios, pero sí creo que después de esta visita, la iglesia mexicana va a tener que vivir una gran transformación. Pues son, como verán, algún esfuerzo por contextualizar, por enmarcar la visita del Papa, alejándonos un tanto de la anécdota de que si la silla papal es hecha de esta u otra manera, no estamos en contra de ello, por supuesto, sino de la necesidad de verlo en su enorme complejidad. Regresamos. Hemos hablado de la participación y la influencia política que tiene la Iglesia y también, por lo tanto, de su relación con los estados, con los gobiernos, que a final de cuentas, para mí, la institución de la Iglesia ha sido más una institución política, pero legitimada por una cuestión religiosa muy fuerte. Por eso lleva 2000 años, o casi 2000, de tener una fuerza política impresionante. Incluso cuando se le quitó ya propiamente el poder que tenía, el poder temporal y militar en la Italia del siglo XIX, de todas maneras se mantiene como una institución con una gran influencia, por lo menos, y no un poder político directo, sino una gran influencia. Y un ejemplo de esto lo sacó a relucir recientemente Carmen Aristegui en su portal, y tiene que ver con el matrimonio de la gaviota, de la esposa del presidente, la primera dama, precisamente con Enrique Peña Nieto, dado que ella ya se había casado por la Iglesia y que por lo tanto, si querían tener el impacto que tuvieron políticamente Peña Nieto con su nueva esposa, con Rivera, había que casarse también por la Iglesia. Recordemos incluso que en una visita al Vaticano, siendo gobernador todavía Peña Nieto, le adelanta al entonces Papa que ya se va a casar pues con las televisoras ahí enfrente para que tuviera un impacto político. Bueno, el hecho es de que uno de los sacerdotes que participó en la anulación del matrimonio religioso, de la boda religiosa de la gaviota, dice, se hicieron mal las cosas, se hicieron por conveniencia, se hicieron a final de cuentas por una razón política, no por una razón propiamente religiosa. Las bodas sí se pueden anular, pero bajo condicionantes muy específicos, pero resulta, también lo habíamos visto con el matrimonio de Marta Sagún y Vicente Fox, que había que anular también por razones políticas el matrimonio de Marta Sagún, y pues como conviene políticamente a la Iglesia quedar bien con los poderosos, de pronto echa mano pues de procedimientos que no son a final de cuentas los correctos, los adecuados, lo cual nos lleva a pensar que hay católicos de primera y católicos de segunda y tercera y cuarta, lo que sea, y los poderosos pueden incidir sobre las decisiones de la Iglesia por motivos políticos, y esto es, de alguna manera, un tráfico de influencias. Ahora hay ejemplos de lo contrario. Enrique VIII de Inglaterra quería anular el matrimonio. No pudo hacer lo que Fox y Marta Sagún o Angélica Rivera y Peña Nieto hicieron. Entonces el Papa se negó a anular esos
esos sacramentos que se le habían dado ya a Enrique VIII, y decidió entonces hacer su propia iglesia. Así que yo creo que en parte, en el caso mexicano, para no llegar tan lejos como ocurrió con Enrique VIII, la iglesia decidió que mejor lo anulaba. Pero están los dos ejemplos. Políticamente hablando, el de Inglaterra tuvo una importancia enorme porque le dio unas alas a los protestantes fantásticas, siendo ya Inglaterra uno de los estados-nación más importantes de su época, por negarse a anular el matrimonio. Entonces, lo notable en el caso de México, y están muy seguidos, Fox y Peña Nieto, es que aquí la iglesia decidió rápidamente anulación express en los dos casos. Bueno, la política juega de uno y del otro lado en estos dos ejemplos. Yo mucho no conozco nada de derecho canónico, pero siempre he sospechado que efectivamente si tienes dinero y poder se te anulan matrimonios, y aunque haya hijos de por medio y todo lo demás, hay razones para decir que ese matrimonio no se consumó, o estas cosas que finalmente se invocan para anularlos. El asunto es viejo, tú citabas el caso de Enrique VIII. Yo vi una serie en el canal Hermano en el 22 sobre los reyes católicos, Isabel se llama, y te das cuenta cómo el Papa en su momento, en todas las alianzas, la política en esa época la política internacional era un asunto de matrimonios, jugaba un papel fundamental en dar dispensas, se casan hermanos, que se casen. Digo, esto es una atribución de la Iglesia desde hace muchísimo tiempo. Lo que me sorprende es que en pleno siglo XXI siga tan vigente el tema, ¿no? Y que los políticos estén muy preocupados por esto de casarse por la Iglesia y convertir esto en un asunto, además en un Estado laico, así claramente, digamos, bendecido, nunca mejor dicho, por la Iglesia. Lo que creo, y me declaro absolutamente incompetente en estos temas, es que la Iglesia va a tener que actualizar su posición sobre el matrimonio y el divorcio. Ya este Papa, Francisco, dijo: no puedo mantener fuera de la comunión a los divorciados, ¿no? Es decir, forman parte de la comunidad, y lo que no resulta lógico con la revolución demográfica y la amplitud de la esperanza de vida que hemos tenido, que le digas: yo voy a casar a estos dos señores de 20 y tantos años y van a vivir el resto de su vida. Oiga, pues ahora vivimos 80 y muchos años en promedio, si el matrimonio para toda la vida es válido o no. O sea, más allá de esta situación, sí creo que la Iglesia va a tener en algún momento que confrontar el tipo de sociedad que hoy tenemos. No tengo en la mente el número de matrimonios y el número de divorcios que tenemos en el país, pero claramente es un asunto tremendamente frecuente, y esas instituciones del matrimonio para toda la vida, que requieren de gran tráfico, influencias y mucho poder para disolverlos, están claramente anacrónicos. Bueno, lo que sucede también es que con la secularización y la difusión de información es cada vez más difícil para la Iglesia mantener en secreto este trato de favor que le dio, por ejemplo, a los Fox, o que le dio a Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, para que pudieran casarse por razones políticas. Sí. Marta Sagún quería ser la siguiente presidenta, entonces consideraba que tenía que divorciarse y casarse por la Iglesia con Vicente. Enrique Peña Nieto consideraba que anunciarle al Papa que se iba a casar con Angélica Rivera en el Vaticano frente a las cámaras de Televisa era necesario. Incluso puede uno medir los forcejeos por la libertad de información en México, porque ha habido periodistas que se la han jugado para informar sobre este tema. Bernardo Barranco, por ejemplo, Carmen Aristegui, que se metió muchísimo al tema religioso, y que, quieras que no, se conocen los documentos. No había pensado que íbamos a tratar este tema si no hubiera releído el fallo del Tribunal de la Santa Rota, que anuló el matrimonio de Marta Sagún con el señor Vibriesca. Pero vamos, es un documento escandaloso por la manera como exhibe a Vicente Fox, porque lo obligó a someterse a tres evaluaciones psiquiátricas, y el dictamen el dictamen sobre su personalidad es devastador.
aun cuando tenía que ver con otros asuntos. Así que, aun cuando la Iglesia favorece a los poderosos, y sí es cierto, si hay católicos de primera, también la Iglesia ya no está impune, ya no actúa como antes, sino que está sujeta a los mismos criterios de escrutinio. Por cierto, la película Spotlight sobre las investigaciones del Boston Globe sobre los casos de pederastía es formidable en este sentido. Es una fortaleza que se ha ido derrumbando. Son un actor espiritual, dejémoslo en lo religioso, pero también son un actor político y económico que está sujeto al escrutinio y a la rendición de cuentas. Aquí en este caso que sacas, José Antonio, el sacerdote que es acusado de haber hecho malas cosas y que manda un largo documento, que es el que Carmen Aristegui consigue, señala que él no hizo nada malo, pero tenía que haber alguien que hiciera algo malo para poder anular el matrimonio. Entonces, es él el chivo expiatorio, pero yo, ahí sí que usando a Fox, ¿y yo por qué? ¿Por qué él, si yo no hice no celebró ningún matrimonio para empezar? Y sí celebró una ceremonia ahí para... pero entonces él es el acusado con la aceptación de la jerarquía eclesiástica máxima de México. Entonces, el complejo que trae a cuenta este caso, la complejidad de las redes de poder, se llevan entre las patas de los caballos al más indefenso. Un cura normal, mondo y lirondo, que está enfermo y que ya no puede defenderse de la manera que quisiera y que suplica que, oiga, quítenme de este castigo. Pues se lo quitaron en Roma, pero no aquí. Entonces hay una víctima. Es que en este caso refleja los dos asuntos que se han tratado aquí. Por un lado, el trato privilegiado a los políticos, a los poderosos, y el otro, el anacronismo que señalaba Leonardo Curcio en relación con temas como los divorcios, el hecho de que si te casas por la iglesia ya tiene que ser para siempre, y si no te daban o no te dan la comunión, todavía eso está en debate. Ese anacronismo de la iglesia que tendría que ir ya poniéndose y actualizándose, pero son dogmas de los que ha vivido la iglesia y que se supone que son perennes y se supone que están en el Evangelio, la cuestión del matrimonio único para siempre. Entonces le cuesta trabajo modificar y actualizarse con la sociedad. En ese sentido va perdiendo también terreno la Iglesia Católica, pero por otro lado estos abusos de poder y demás como que al público en general no le importan. Entonces hemos visto cómo vienen papas con distintas posiciones políticas. Ahora Francisco está precisamente en una posición progresista en relación con esos temas, se confronta con los sectores conservadores de la propia curia romana y la jerarquía, pero al público en general como que eso no importa, importa la investidura. No importa demasiado qué posturas tiene políticas, sociales o de temas morales como este. Lo que está demasiado amplio, ¿no? Como decía Sergio hace un rato. Pero yo creo que sí hace falta una actualización de la Iglesia en todos esos temas, incluida salud reproductiva, interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, no hay manera que sigan eludiendo esos temas en no solo la mexicana, todas las sociedades contemporáneas. Un recordatorio, sí impactan los escándalos. Pregúntale a los legionarios de Cristo que se les cayeron las donaciones por el escándalo del cocainómano de Maciel, del padre Maciel. Es decir, sí impactan. A los legionarios sí, al Papa como figura y como investidura no. Venga el Papa que venga, sean las posiciones que tenga, el público de todas maneras lo recibe como el vicario de Cristo. Regresamos al último segmento. Bueno, en este último bloque les propongo que dejemos al Papa y todas las cuestiones espirituales de lado y entremos en una cuestión tremendamente prosaica, pero a mi juicio tremendamente apremiante. México es un país que crece poco, ¿no? Económicamente, este debate si 2.5 es, bueno, ciertamente más de lo que crece Brasil, pero es claramente insuficiente para México.
Pero si uno analiza internamente ese 2.5 de crecimiento y lo ve por entidades federativas, tienes 4 o 5, un racimo de entidades altamente eficientes ligadas a los sectores más, digamos, modernos de la producción. San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, crecen al 6-7%. Pero si ve uno la geografía nacional, hay entidades. Las que dependen del petróleo han decrecido mucho, Tabasco, Campeche, pero hay otras entidades, llamo su atención sobre esto en particular, porque me parece que no lo debemos perder de vista, como Chiapas, que decrece en la última medición del INEGI más de 5%. Es decir, no solamente no les llega el magro 2.5%, sino que tienes en los estados más pobres de este país el efecto de que este crecimiento beneficia a estos sectores más eficientes y geográficamente te deja a los sectores más pobres de la población en una situación, o sea, todavía más descobijada. Y yo me pregunto qué es lo que viene, o sea, más políticas sociales con tintes clientelares para ver si el Partido Verde, el PRI o el que ustedes quieran gane esas entidades federativas a golpe de donación, o verdaderamente estamos enfocando de manera apropiada el problema, decir, oiga, el tema parece muy viejo el asunto, pero es de rabiosa actualidad. El desarrollo regional en algún momento nos tenemos que plantear. O sea, no es solamente que el agregado nacional crezca al 2.5%. A ver, repito, Chiapas está decreciendo 5 puntos. Por tanto, creo que sí merece el asunto una reflexión por parte de esta mesa. Merece una reflexión como parte de algo mucho mayor, algo mundial, que es la concentración del ingreso. Esto afecta la discusión, el discurso político, tanto de América Latina como de Europa. No tengo conocimiento de cómo esté la discusión en Asia o en África, pero en Europa y aquí, en América Latina, es crucial ver cómo se va concentrando de manera, y no América Latina, América. Vamos a ponerlo así, porque en Estados Unidos el candidato demócrata Sanders está poniendo eso como uno de los grandes temas de la discusión norteamericana. Entonces, la propuesta tuya, oye, ¿cómo es que Chiapas no solamente no crece, sino va para abajo? Es uno más de los ejemplos de un fenómeno mundial. Es el tipo de economía que tenemos. El mercado no está hecho para hacer justicia. Está hecho para premiar a los que se pueden aprovechar mejor de las oportunidades y dejar al resto, si es necesario que se hundan en la lógica del mercado, casi diría, es que desaparezcan. No la podemos aceptar ya en esa brutalidad, pero sí aceptamos aceptamos que queden rezagados estados, sectores, clases. La misma medición se podría hacer ya no por estados, sino por clases sociales. Y entonces veríamos que hay algunas que han descendido. Hay un claro paralelismo entre la política de seguridad y la política social, porque en ambos casos son ríos de dinero los que se han canalizado a elevar el nivel de los más pobres. Y hay también miles de páginas de información documentando que son políticas que no están funcionando, al menos en algunos estados. Y es ahí donde surge no es solo un tema de la desigualdad, sino de las políticas económicas del Estado mexicano que han facilitado y alentado esa desigualdad. Lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos está a los mismos niveles. Hay en el índice de Gini, que es la manera como se mide la desigualdad, es una medición universal. México y Estados Unidos están casi al mismo nivel. Sí. Sorpréndase, la desigualdad es igual de terrible en Estados Unidos, por supuesto con más ingresos. Vamos ahí, estamos hablando de un ingreso per cápita diferente. Y atrás de esa concentración está políticas de Estado que no han funcionado. Y en Chiapas, con un gobernador del Verde bastante ineficiente y con olor a corrupción, ¿qué puede uno esperar? Pero precisamente retomando esta idea de Lorenzo y que retomas tú, de el capitalismo salvaje, el mercado no está pensando en la justicia ni en la distribución del ingreso, sino en la eficacia, la oportunidad de los individuos. Se supone que iba a haber una mano invisible, decía Adam Smith, que nunca funcionó tal cual.
pues era más una utopía que otra cosa. Y sin embargo, precisamente ahí está el papel del Estado. El papel del Estado más moderno, digamos, no era simplemente garantizar las condiciones del mercado, sino regular y contrapesar estos efectos, digamos, perniciosos del mercado. Es, digamos, el Estado benefactor y todo eso. Es decir, el Estado tiene que ayudar, en todo caso, a poner frenos, a evitar monopolios, a redistribuir el ingreso con políticas económicas, de tal manera que quite a los más ricos más dinero, las políticas progresivas de impuestos y demás, para favorecer a los más de abajo y lograr un cierto equilibrio en la distribución del ingreso. Algunos estados lo han logrado, como los escandinavos, pero incluso Japón. Japón, sin haber sido un gobierno propiamente de izquierda, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, ha logrado uno de los índices de distribución del ingreso mejores del mundo, teniendo 130 millones de población. Entonces, en ese sentido, sí se puede eventualmente que el Estado pueda redistribuir el ingreso, pero el hecho es de que no, en muchos países no lo ha logrado. En México, evidentemente, parte de la función del Estado sería quitarles a los estados y a las entidades más ricas y dárselas a las más pobres para que este desequilibrio tan enorme que hay entre algunas entidades y otras no sea tanto, sino que se reduzca. Pero es evidente que al Estado no le preocupa demasiado eso, ni a nivel regional ni a nivel nacional. Pues le debería preocupar y nos debería preocupar a nosotros. A mí me quedó muy marcado un texto de este hindú, Amartya Sen, sobre por qué los medios de comunicación o en los grandes debates nacionales no discuten estos temas. Es decir, si al Estado no le preocupa, nosotros lo tenemos que discutir. Incluso los teóricos más furibundos del mercado reconocen que debes emparejar igualdades, digo, un piso mínimo. La igualdad debe ser educación para todos y un Estado de Derecho. Es decir, el elemento básico para competir tiene que tener una base mínima. Incluso hasta Adam Smith tiene páginas sobre el particular. Y lo segundo es, pues ya no les hablo de una cuestión ética, ni una cuestión de absolutamente ninguna fase trascendente, simple y llanamente práctica de estabilidad política. A ver, ¿qué queremos? ¿Otra rebelión zapatista para entonces decir, sí tenemos Hace 20 años era el tema, ¿eh? Es que los indígenas están y las comunidades del sur del país están completamente olvidadas. Pues 20 años después no solamente están olvidadas, están decreciendo 5%. Y si al Estado no le preocupa, pues debemos hacerle que le preocupe, porque lo que no puede ser es que nos repitan en esta narrativa cansina que tiene el gobierno. Es que tenemos que ser como Querétaro. Mire, si hay entidades que funcionan y uno le dice, pues sí funciona Querétaro, pero funciona porque hay armadoras y todo lo demás. Entre otras cosas porque el gobierno no se mete, pero también tenemos Chiapas. Es como una familia de 30 personas que digan, al primo Juan le va de maravilla, sí, pero los otros 30 se mueren de hambre. Es decir, sí es pertinente recordar en este país, y ahora que está el Papa y que fue a Chiapas y habló de todo eso, esa gente no solamente no la hemos atendido en estos años, la retórica constitucional de que los derechos y cultura indígena, su situación, el nivel mínimo que se les está dando para competir es absolutamente reprobable. Hay dos lógicas aquí. La lógica que tú hablas es la lógica del Estado Nacional e incluso de la clase política en su conjunto. Y la lógica inmediata, estos estados, por eso Chiapas está gobernada por el Partido Verde, porque resulta conveniente. Es en el corto plazo una manera de asegurar el voto para ciertos partidos, los que saben manejar esta política clientelar. Perfecto, si todos fueran Chiapas, mejor. Les comprábamos muy barato el voto a la mayoría y tendríamos el 99% de la votación. En el largo plazo es absurdo para la clase política. En el corto plazo da por resultado victorias al estilo del gobernador Velasco. Y sale más barato. Y sale más barato y sale muy bien. No son ilógicos. Ya que hablamos de este tema, hay un parteaguas, curiosamente, muy similar al de la Iglesia. Con Carlos Salinas entramos a la etapa del capitalismo salvaje. Cuando él empieza había un solo multimillonario, una sola familia, los Garza Sada, en la lista de Forbes. Cuando él sale había 24 o 25, no recuerdo. Había crecido enormidades y luego viene la crisis de diciembre, el error de diciembre, y se reducen a 14 o 11 y es el número que prevalece actualmente.
hay que ponerle nombre y apellido a los responsables de esa desigualdad. Sin embargo, para terminar, también antes del capitalismo salvaje, digamos, del neoliberalismo, pues estaban también políticas claramente populistas con Echeverría, en fin, de gastos excesivos, de endeudamiento excesivo, de hacer programas que a final de cuentas no redundaron en productividad y luego no se podían pagar. Es decir, lo que es difícil es encontrar el equilibrio. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en un programa más de Primer Plano. Nos vemos aquí la semana próxima.